Hola, hola, sean todos bienvenidos nuevamente a esto que es Ágora Podcast. Es un gusto estar con ustedes y bueno, por acá andamos, episodio número 6. Así que bueno, nuevamente, aquí andamos. ¿Quiere empezar alguien? ¿No te presentaste? Ya, son de casa. Bueno. Ya, ¿para qué nos presentamos? Bueno, buenas tardes o días o noches, dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Efectivamente, episodio número 6. Emocionada porque ya tenemos unos pequeños cambios. Sí. Ahorita se van a ir dando cuenta de los cambios. Adelante, profe. Buenas tardes a todos, igual, un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Un honor también que me hayan invitado a este episodio también. Y pues bueno, aquí estamos y pues a darle. Ok, creo que andamos como que un poquito de reseñas, andamos con el cotorreo. Ahorita se nos quita. Ahorita se nos quita, sí, con las preguntas y demás. Pero bueno, como lo habrán visto, este episodio vamos a hablar sobre lo que es la naturaleza del ser humano. Traemos ya desde el episodio anterior, el episodio 5, Historia de la Filosofía, parte 2. Si no lo han visto, adelante, vayan a echarle un vistazo. Pero bueno, terminábamos el episodio hablando sobre 3 filósofos importantes. Los nombro rapidito: Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes y Rousseau. Terminamos el episodio hablando un poco sobre lo que era la naturaleza del ser humano, el cómo actuaba, pero dijimos, bueno, vamos a dejar el tema para el siguiente episodio, para hablar ahora sí sobre qué es la naturaleza humana. Dejamos en suspenso y con la pregunta al aire de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, y hombre nos referimos a especie, no a género. Claro. A la especie humana, exactamente. Que después contestamos qué es el ser humano, pero... Ese es otro problema. ese después. Primero vamos a ver su naturaleza, que es parte, ¿no?, de lo que es el ser humano. ¿Alguno quiere empezar con algún pensamiento, algo con lo que se quedó del episodio pasado, algo nuevo? Pues estábamos haciendo el recuento. Efectivamente hablamos de 3 filósofos, pusimos como sus planteamientos y teníamos como 2 que tienen una mala concepción, digámoslo así, de la naturaleza del ser humano, 2 que dicen como que no es muy bueno. El que les decía yo que creo que tenía como peor concepción desde mi punto de vista era Maquiavelo. Maquiavelo, dijimos que mencionaba que los seres humanos por naturaleza somos perversos, que no obramos bien si no es por necesidad, somos ingratos, volubles, simuladores, cobardes, ávidos de lucro, las amistades únicamente se van a adquirir por medio del dinero y actuamos bien solo por temor al castigo. Y que además de todo esto, como somos ingratos, pues en esta cuestión del amor terminamos lastimando a todo aquello, a todo aquello o a todo aquel al que amamos. Entonces ahí empezamos como muy negativos. Sí. Sentí unas pedradas, así como que unos golpes. Oye, espérate, no. ¿Qué opinas? No, entonces me imagino que cronológicamente, hablando de los autores, se partieron de Maquiavelo primero. Y ahora pues esto tiene sentido porque después de Maquiavelo pues llega Thomas Hobbes con las ideas también muy parecidas, y luego ya otros autores que digamos vienen y comentan también sus puntos de vista, pero a manera para rebatir un poco las ideas de estos dos. Entonces bueno, creo que nos vamos así por partes, a ver primero cuáles son las versiones de cada uno de ellos y cómo tenemos las distintas perspectivas, ¿no? Y que nos llevan a pensar, bueno, entonces esta pregunta que siempre ha estado ahí presente: ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? Entonces, bueno, a mí me gustaría empezar un poquito retomando a Maquiavelo, hablar un poquito de Hobbes, y no sé si ustedes también ya lo comentamos o... No, entramos. ¿Cómo sea? Ok, muy bien. Bueno, entonces, retomando un poquito de la cuestión de Maquiavelo, entre las muchas cosas que él mencionó, ya con Maquiavelo estamos en una etapa donde muchos de los poderes políticos empiezan a cambiar, y ya cuando entra Hobbes después, también ya se hace más evidente esto. ¿A qué me refiero con esta situación? Cuando poco después de lo que mencionaba Maquiavelo,
muchos monarcas empezaron ahora sí que a ser cuestionados por algunos pensadores, por algunos filósofos, entre ellos el mismo Maquiavelo, de esta idea que se tenía del poder divino, ¿sí? Que pues, los reyes y las reinas y algunos nobles incluso, pues eran reyes por obra y gracia de Dios, ¿sí? Por voluntad divina. Entonces, obviamente al tener esta característica, pues nada se les podía contradecir, se seguía al pie de la letra las órdenes que ellos decían, ellos castigaban, ellos perdonaban, ellos pues prácticamente todo, ¿no? Pues era la creencia de la época. Entonces, cuando Maquiavelo menciona toda esta cuestión del poder, de la importancia que tiene, de los gobernados y demás, es cuando dice, bueno, ¿y qué pasa si los mismos gobernantes y los mismos reyes también cometen equivocaciones? O sea, ¿cómo que es rey por gracia de Dios? O sea, pues también son humanos, también son seres como nosotros, se equivocan, tienen aciertos, tienen errores. Entonces, ¿qué pasa si lo que ellos mismos han dicho está equivocado y hemos obrado de tal o cual manera? Entonces, parto de esta idea, porque después llega un poquito Thomas Hobbes a retomar estas cuestiones de Maquiavelo, no citarlo como tal, pero sí tiene mucho que ver, sí se parecen en muchos aspectos, y es lo que menciona. Dice, bueno, entonces vienen las etapas donde surgen muchas revoluciones sociales, muchos de los monarcas empiezan a darse cuenta de que estas ideas se empiezan a propagar, la gente empieza a ser más consciente al respecto y se empiezan a cuestionar eso. Entonces dicen, bueno, sí, o sea, ¿cómo que es rey por gracia de Dios? Vienen las revoluciones sociales, lo que pasó con la Revolución Francesa, por ejemplo, y si los mismos hombres fueron capaces de derrocar a los reyes, a los monarcas, que empieza a haber un cambio político, social, económico incluso, religioso. Entonces los mismos hombres fueron capaces de derrocar a los monarcas que tenían esta visión, que tenían esta idea. Entonces, ¿por qué se mencionaba esto? O sea, ¿por qué precisamente volvemos con esta idea de que nada más ciertas personas, por ser autoridades, nos mencionaban lo que era bueno, lo que era malo, ¿sí? Si ya vimos que todo esto puede generar en una violencia. Si fuimos capaces de quitar a los monarcas, entonces, ¿de qué más es capaz de hacer el ser humano? Entonces Hobbes inicia, digamos, ya con esta pregunta y empieza a cuestionarse eso, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros? O sea, realmente hay una maldad intrínseca entre los hombres y ya más adelante pues quiero retomarlo un poquito porque ya aborda otras ideas, pero ya más relacionadas con eso. Lo que menciona Hiram es, pues, es completamente cierto y completamente de acuerdo también con él. Y lo que sí me gustaría es hacer como un pequeño paréntesis para que nos pongamos a reflexionar, o sea, invitar a nuestra audiencia a reflexionar en lo que implica un cambio de este tipo. A veces cuando nos enseñan historia, yo sé que nos vamos a echar tierra aquí nosotros solos, a veces cuando nos enseñan historia nos dicen así como, es que hubo un cambio en el pensamiento social, hubo una revolución del pensamiento, hubo esto, pero no podemos como ver la magnitud de todo lo que implica un cambio de este tipo de pensamiento. O sea, el dejar de lado que el gobernante sea el representante de Dios en la tierra y convertirlo ahora sí que en un simple mortal, para la gente provocaba un golpe bastante fuerte, era un golpe bastante fuerte en el pensamiento, e incluso el llegar a juzgar o el llegar a condenar a muerte a cualquiera de estos representantes provocó un golpe en el pensamiento para la época y en la sociedad, que no es un cambio que se dé como de un día para otro, ni siquiera va a ser un cambio que se va a dar de un año para otro. O sea, van a ser procesos que van a tomar años para que se puedan ir modificando las cosas. Y luego Irán mencionó también de la Revolución Francesa, y aparecen por ahí algunas palabras como igualdad, libertad, justicia, equidad, de pronto, que todas esas no se habían mencionado, no que no existieran, sino que no se habían mencionado dentro del pensamiento para referirse a la sociedad. Entonces hay todo un combo como perfecto, y que por eso se desatan todas esas revoluciones de las que Hiram habla. Hay toda una sociedad que ya está agitada, que ya está
tiene otros puntos de vista, tiene otras ideas, así que va a ser la combinación perfecta y nada más necesitábamos a alguien que llegara, ahora sí que con el mechero o con el cerillito a encender la mecha para que tronara en todo el movimiento revolucionario. Sí. Mira, yo estoy aquí como niño pequeño escuchando los datos históricos, porque ahí sí, yo dije desde el primer capítulo, desde el primer episodio, yo soy un ingeniero entre historiadores, y estoy así como que escuchando yo, qué interesante. Tendré que ponerme a leer la historia a ver qué tan cierto es. No, pero es algo que se le anima a la gente también a hacer. Estamos aquí platicando, conversando, pero también que investiguen. Sí, claro, la motivación a que ellos mismos investiguen al respecto para... Sí. Aquí uno se anda aventando algunas mentiras y... Eso va a decir, ¿qué tal que les estamos contando mentiras? Sí, y estoy casi seguro que hasta habíamos tratado de no usar ciertas palabras porque me conoces. Sí, ya sé. Sí, o sea, empezaste a hablar de justicia, de igualdad, de libertad. Vamos a preguntar qué son. No, la pregunta esencial ahí, o sea, aparte de qué es justicia, qué es igualdad, cómo lo definimos y sobre todo la libertad, si somos verdaderamente libres. Pero son temas para después. Sigamos con la naturaleza del hombre. Lo poco que yo conozco de Maquiavelo, y también me gustó mucho algo que escuché de otro podcast, que siempre hay que ver el contexto en el cual se escribió, en el cual vivió este filósofo, para entender el porqué de lo que dice. Y como lo mencionábamos en el episodio pasado, me parece, para no sacar ese texto fuera de su contexto y andar diciendo barbaridades y media, ¿no? Entonces, es muy importante ver este contexto sobre el tiempo donde vivió y el lugar geográfico donde vivió Maquiavelo, todo lo que tuvo que ver para llegar a esta conclusión de hay que ser bárbaros, hay que ser muy audaces, muy sagaz y ver tanta maldad y cómo se movía la sociedad para decir es que el hombre parece que tiene una maldad interna, una naturaleza que lo lleva a la maldad y ocupa reglas que lo controlen. Así es. Sí, creo que, pues no estoy seguro de esto, pero a lo mejor el mismo Maquiavelo, fue, ¿cómo se le puede llamar? Fue víctima también de lo mismo que él estaba planteando respecto a que el hombre, pues, es un tanto perverso por toda esta cuestión que él estaba diciendo, porque a fin de cuentas, todo este tratado que hizo él, todos los textos que menciona de cómo gobernar, de no, es que se está dirigiendo a un monarca como tal. No, es que mire, usted debe moverse en esta situación, debe hacer esto, no deje que los demás le vayan a quitar esto y lo otro. Y le dejaba muy en claro pues esa cuestión de que cuídese mucho de los demás porque tienen otras intenciones y le van a quitar el poder, etcétera, etcétera, entre muchas otras cosas que dijo. Pero lo que me vino a la mente fue lo que mencionaron ustedes sobre Maquiavelo, de que había un temor a ser castigado. Entonces, al final, cuando él escribe toda esta situación, pues termina, ¿no?, diciéndole, no, y por eso usted, su majestad, se lo escribo para que usted esté atento y lo tome muy en cuenta, sabe que yo soy un fiel servidor suyo, etcétera, etcétera. Entonces, para no creer también de que se lo estoy diciendo para criticarlo a usted, sino que tómeme en cuenta, tenga mi consideración y no me va a castigar porque pues no lo estoy haciendo con mala intención. Entonces creo que de alguna u otra manera eso me refiero con que a lo mejor él también fue víctima pues de esas ideas que él tenía. O sea, pues claro, estaba totalmente convencido, pero pues es mi punto de vista. No recuerdo bien si fue Maquiavelo el que terminó en la cárcel y por eso también hablaba como tan bien de los gobernantes, pero no estoy segura. Ese sí, mejor tómenlo así como con pinzas, porque no me acuerdo si fue Maquiavelo el que terminó que terminó en la cárcel. Pues mira, metiéndose al ámbito político, que fue lo que hizo Maquiavelo, Es muy probable. es muy probable. Y de hecho recordaba algo, no sé si lo mencioné en episodios pasados, de que normalmente cuando un filósofo o científico plantea una situación o una hipótesis o algo, parece como que nunca aplicará hacia él. Sí. Y yo creo que fue lo que le pasó a Maquiavelo,
que dijo así como que, caray, como que también me puede pasar a mí. Sí, exactamente. Sí, por eso ahorita que empecé a decir lo de el pensamiento de Maquiavelo me incluí. Dije, los seres humanos somos. Porque me acordé de esa parte y dije, ay, a mí también me cae el 20. Me caen las pedradas. Mira, no repito la frase que me dijiste al inicio, nomás por respeto. De cada quien su conciencia. Gracias. Pero bueno, esto es parte de lo que plantea Maquiavelo en su tiempo, porque después viene Thomas Hobbes, que viene años después de Maquiavelo, en otro país, en otro lugar, otro periodo histórico. Pero aquí sí, si mal no recuerdo, y no sé si vuelvo a lo mismo, si lo compartí, que Thomas Hobbes es inglés, pero resulta que en esos viajes se da cuenta que la sociedad aparenta. Sí. La sociedad la mira y es como que, pues dicen que son muy felices, pero todo es apariencia. Buscan, engañan para buscar su propio beneficio, son egoístas, dijéramos en México, son unos tranzas. ¿Sí? Y lo hacen hasta parece que como por deporte, sí, para saciarse a sí mismos. Y dice Thomas Hobbes, no, ¿sabes qué? Pues retomamos el príncipe y aquí se me hace que seguimos en las mismas. Ve el mismo patrón en el ser humano y dice, pues se me hace que seguimos cojeando de la misma pierna y somos malos. Aquí lo que establece Hobbes como desde el inicio, vámonos así como muchísimos años atrás, y desde el inicio los seres humanos, dice, siempre han como luchado por aquello que quieren, pero no luchar de, voy a tratar de superarme, no, sino lucha física. Entonces es como, vamos a irnos a la violencia, o vamos a tomar el camino de la violencia para poder satisfacer las necesidades del ser humano en general. Entonces, si queremos algo, pues ¿cómo lo vamos a alcanzar? ¿O cómo se lo voy a quitar a alguien? Pues por medio de la violencia. Entonces, lo que aseguraba es que en este estado el ser humano era bastante peligroso. ¿Por qué? Porque no medía, o sea, no había como una consecuencia, digamos, de sus actos. O sea, hay una consecuencia en el que el otro va a resultar herido, o va a resultar muerto, o va a resultar en un conflicto mayor, pero no va a haber un castigo, digámoslo así, no va a haber como una parte de la justicia. Entonces, como el ser humano ya trae ese estado de nacimiento, pues necesitamos establecer ciertas normas o ciertas leyes o una especie de contrato que el ser humano tiene que seguir. Dice, y que al momento en el que va a vivir dentro de cierta sociedad, digamos que de manera automática, el ser humano acepta vivir bajo ese contrato. Que es algo parecido a lo que veíamos, si se acuerdan, con Sócrates y las leyes, cuando fue condenado a la pena de muerte, que fue algo similar, que Sócrates dijo, bueno, si yo me desarrollé en esta sociedad, aquí eduqué a mis hijos, aquí crecí, hice mi matrimonio, mi vida, etcétera, pues las acepto y acepto lo que las leyes me digan. Entonces acepto las consecuencias. Entonces el contrato de Hobbes, pues digamos que es algo parecido. Bueno, sí, retomando un poco lo que menciona Marisú, Hobbes inicia precisamente con esa idea, con esa premisa de que el hombre en un principio estaba en un estado de naturaleza donde pues luchaba por sobrevivir, como bien comentas. Si yo quería algo, pues iba y lo buscaba a la fuerza, ¿sí? Por las buenas o por las malas, la mayoría de las veces por las malas. Entonces, es como si lo comparáramos ahorita hoy en día, de que, bueno, pues si yo quisiera tener un mejor celular y veo que mi compañero o alguien tiene un celular mejor al mío, pues simple y sencillamente voy y se lo quito a la fuerza, lo golpeo y se lo quito y ya tengo lo que quería. Yo grito, pelea. Exacto. Entonces, la consecuencia aquí sería que a lo mejor Jared iba a regresar después con otros miembros de su familia, con más personas, para pues desquitarse, para vengarse, quitarme el celular que yo le había quitado y ahora sí que quedarse con lo que era suyo, ¿sí? Y de paso a lo mejor quedarse con algo más. Entonces, ¿a qué conclusión llegaba Hobbes con esto o qué quiso dar a entender?
pues sencillo, de que pues la violencia pues es algo, digamos, muy natural en el ser humano y la usaba y la va a seguir usando para poder lograr sus propósitos o sus fines. Entonces dice, tuvimos que renunciar a ese tipo de comportamiento, a esa violencia, para poder subsistir y para poder vivir en relativa armonía, ¿sí? De ahí es cuando se desprende la idea precisamente de este contrato entre los mismos gobernados, ¿sí? O los desposeídos y los gobernantes o los que poseían, digamos, la mayoría de las cosas. Entonces, Hobbes menciona, si no hubiéramos renunciado a esa violencia o no la hubiéramos contenido, a lo mejor ya hasta nos hubiéramos extinguido. Pero entonces por eso se crea este contrato donde se formulan leyes, tratados, teorías, normas, etcétera, etcétera, que todos estaban comprometidos a seguir, tanto gobernantes como gobernados. Pero aquí sí me gusta hacer una aclaración que hace Hobbes, que se queda con esta misma idea. Dice, no quiere decir que por eso, pues sí, vamos a renunciar un poco a la violencia, somos civilizados, vamos a dejar ese estado de la naturaleza salvaje atrás y ya nos vamos a convertir en buenas personas, ¿no? Decía, no, o sea, aún así con este contrato que se va haciendo entre la sociedad y los gobernantes, va a haber personas que no van a seguir las leyes, va a haber personas que no van a hacer caso. Entonces, ahora sí, la violencia que está contenida, que se vaya directamente con los que no cumplen la ley para castigarlos como debe de ser. Entonces, el ser humano siempre va a ser malo por naturaleza. Entonces, los que no se adapten, bueno, pues ahí va a caer el peso de la ley como se había establecido, ¿no? Entonces, creo que Hobbes se refería mucho a esa situación. De que sí, a pesar de que haya este tipo de contratos y demás, pues el hombre siempre va a buscar la manera de apropiarse de ciertas cosas, aunque sea ilegal, ¿sí? Aunque no sea lícito, aunque sea de manera violenta. Y pues bueno, ¿cómo lo reprimimos? Pues con la violencia, ¿sí? Entonces creo que es uno de los puntos que mencionaba también Hobbes respecto a eso, retomando un poco a lo que se decía de Maquiavelo. Sí, de hecho, no hace mucho sostuve una plática de este concepto de si hacemos lo bueno o hacemos lo malo, si somos egoístas o no somos egoístas. Sí. Y más allá de la maldad, viene hacia lo que es el egoísmo. Y platicaba con esta persona y fantaseábamos un poco y comentábamos, imagínate que vas manejando, ya estás a 5 casas de llegar a tu casa y ves una maleta en el suelo. Ahí está la maleta, a 5 casas de llegar a tu casa. Okay. Te llama la atención, te paras. No, yo soy de Ciudad Juárez, no me paro, ni me bajo, ni la abro. No sé, digamos que de esas veces así como que te da mucha curiosidad. Vas y la abres poquito y son billetes. Es una maleta llena de dinero. Okay. ¿Qué haces por inercia? La dejas, te la llevas, la reportas. O sea, y entramos en los términos. ¿Qué es lo correcto? El ser humano, por naturaleza, va a hacer lo correcto o va a hacer lo que le conviene, que puede ser lo correcto o puede ser incorrecto, pero estaba este ejemplo de ¿cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es, por no usar la palabra esencia, porque nos metemos en más problemas? Sí, no. Vamos a la ética y a la moral y luego regresamos a la ética y la moral. ¿Es éticamente correcto quedártelo? ¿Dejarlo? ¿Reportarlo? O sea, es una maleta y quién sabe cuánto. Y son $. Entonces, yo creo fielmente que tanto Maquiavelo como Thomas Hobbes vieron este tipo de circunstancias que se han venido repitiendo en toda la historia del ser humano. Y seamos sinceros, yo creo que el 99% de la población ve el maletín y no existía el maletín. Se lo llevan. Yo vi nada más un maletín, pero no tenía nada dentro. A mí no hay nada. Es más, regreso al maletín, pero con todas las dedos ahí. Todos mis recibos pendientes. Es lo que a mí me pone a pensar cuando se habla de la naturaleza, que el ser humano nace por naturaleza malo.
que como que siempre busca egoístamente su beneficio propio. Y dentro de lo que cabe en cuestiones, es donde entra la moral, ese tema que a mí me gusta, buscas tu propio bien y lo llamas egoísta, pero pues entonces sería supervivencia del más fuerte o del más hábil. La selección natural. Selección natural. Pero Híjole. Bueno, está bien complicado. porque la selección natural, ¿qué te dice? Pues sobrevive el más apto. Ajá, sí. Pero hoy en día tenemos, Fuerte, o el más fuerte, en algún sentido. pero pues tenemos nuestras cortes que te dicen que no. Donde entran aquí ya los contratos que menciona Hobbes, que dice, Sociales. hay que hacer esto que yo hoy en día lo llamaría constitución, de decir, tanto el Estado como el ciudadano tienen sus obligaciones, sus responsabilidades, para controlar o intentar controlar esta naturaleza que aparentemente es mala, o que Maquiavelo y Hobbes determinan como mala. Sí. En vista de que a Jared ahora nos quiere meter en problemas, va de regreso. Que traía preguntas, dice. No, lo que pasa es que hace un momento hablaban de libertad. Entonces, Hobbes lo que menciona, no fueron ustedes, lo que menciona es que al momento en el que aceptamos este contrato social, tenemos que aceptar también que entonces la libertad tiene un límite. Entonces, no somos completamente libres. Somos libres en una burbuja. Entonces, no somos completamente libres. Totalidad en el sentido así que estricto de la palabra, pues no. Y la otra, digo, ya para terminar de meterlos en problemas y aplicarla de yo suelto la frase y ustedes arréglense. Otra vez le quiero aplicar como con Epicuro. Exactamente, pero lo bueno es que tú me diste la idea. Porque de la famosa frase de Hobbes de el ser humano es el lobo del ser humano. ¿A qué se refiere con eso? Ok, pues respecto a eso creo que aquí viene otro autor que pues voy a mencionar, que fue de los primeros que empezó a rebatirle a Hobbes sobre estas cuestiones de que el hombre es malo por naturaleza y demás. Y que se llamaba, que también británico, liberal, John Locke, que también era contemporáneo de Hobbes. Entonces, antes de que llegara Rousseau, también con esta cuestión, vino Locke y empezó a rebatirle a Hobbes. Dice, oye, no, pues, ok, o sea, estoy consciente de lo que estás intentando plantear, pero espérame tantito, o sea, ¿cómo afirmas así de que pues el ser humano tenía ya implícita pues ese comportamiento, esa violencia o esa maldad que tú mencionas? Simple y sencillamente para renunciar a esa libertad, ¿sí? De querer hacer lo que quiero porque lo necesito y lo quiero, tuvimos que estar en relativa armonía. Simple y sencillamente para poder organizarnos y formar lo del contrato, hicimos algo bueno. O sea, como sociedad nos mantuvimos, como sociedad empezamos a regirnos en base a leyes, principios, valores y demás, y eso pues es digno de rescatarse. O sea, Locke estaba un poco en contra de estas ideas de Hobbes porque decía, bueno, pues sí, a lo mejor tenemos ese instinto de que queremos sobrevivir y demás, pero no tanto que se reflejen todas las acciones del hombre que sean malas. O sea, el simple hecho de que nosotros estemos rebatiendo, estemos discutiendo este tipo de cosas, pues bueno, nos hace seres pensantes. Y sí, tenemos que renunciar a ciertas libertades para poder convivir en paz. O sea, si en algo coincidió con Hobbes, fue con esa situación de la libertad es limitada. Para poder vivir en armonía, yo sé que quiero mi libertad, pero pues mi libertad llega hasta donde empieza la de la otra persona. O sea, hay libertad en todos lados. Es importante y es muy necesario que nosotros la tenemos que limitar para poder vivir en paz o lograr esa armonía que se requiere. Entonces, pues bueno, retomando un poquito aquí a John Locke, como dije, pues es contemporáneo de Hobbes, y cómo se empieza a armar aquí la discusión, ¿no? de estas dos posturas o de estas dos perspectivas de las que hemos estado hablando. Sí, de hecho,
se menciona, y vuelvo al contexto de cuando lo dijo Hobbes, respecto a si el hombre es el lobo del hombre. Hasta cierta perspectiva, porque uno no sabe cómo lo quiso decir. Uno no vivió ahí, no estuvo ahí para decir, es que él quiso decir. No, pero cuando vemos el contexto de la sociedad en la cual vivía, un lobo, pues sabemos que es un animal peligroso, salvaje. Entonces, lo que yo entiendo de esta frase es de que Hobbes veía que el hombre podía ser su propio medio de destrucción de sí mismo. Su propio verdugo, exacto. Entonces, es como que volvemos a los contratos. Hobbes dice, es que el hombre es su propio verdugo, es su propio lobo, porque en él está el contener esa maldad, sí. O darle rienda suelta, pero ahí es donde ya entramos con la libertad del otro, donde ya no estamos en una convivencia, en esa coexistir con los demás, y pues hay que frenarle. Ahí sí estoy de acuerdo con los contratos que dice Hobbes. Yo soy más de la postura, no, ni siquiera ni de Rousseau, de si el hombre es bueno o es malo por naturaleza. Pero ahorita llegamos con Rousseau, ya que lo empezamos a mencionar junto con Locke, que fue un poquito más atrás de Rousseau, porque Rousseau viene y tenemos este filósofo suizo. Yo sigo con la misma. ¿Qué comían en aquel lugar del planeta en aquellos tiempos? No, yo creo que tenían mucho tiempo libre para pensar. Sí, y es también lo que siempre les digo a los alumnos, o sea, estos filósofos pues prácticamente tenían una vida muy, ¿cómo se dice? Despreocupada, o sea, tenían recursos, tenían todo, se ponían a pensar y a reflexionar sobre este tipo de cosas, se les daba el tiempo para escribir esto, para darlo a conocer, para todo. Digo, yo me imagino en esa época, estamos hablando de en Europa, me imagino que vivían también en una Europa rural, porque pues no había muchas ciudades todavía, digamos, muy urbanizadas. Me imagino a estos pensadores preguntándole a la gente o hablando con la gente, con un campesino, con un herrero, con alguien, no sé, o sea, yo les digo, a lo mejor y los mandaron por un tubo, no me estés quitando mi tiempo, yo no tengo nada que hacer con esto, no tengo tiempo, tengo que mantener a mi familia o algo. Entonces yo sí considero que sí estaban en un, con muchas facilidades para poder hablar y desenvolverse de esta manera, porque pues en ese tiempo pues no cualquiera lo podía hacer, ¿sí me explico? Entonces bueno, pues es una idea también que yo comparto al respecto. Sí, ¿ibas a decir algo? No, adelante. Okay. Bueno, entramos a Rousseau. Sí. Vamos a empezar a ver la contraparte junto con que mencionabas a John Locke. Sí. Y Rousseau de repente llega años después y se queda igual con el tiempo, observando la sociedad, y como que yo creo que en algún punto tuvo que ver a algún bebé, algún niño pequeño jugando sin preocupaciones, siendo, vamos a entrar en dilemas de palabras, siendo un tanto bondadoso, siendo inocente, pensando no cosas malas, y volteó a la sociedad y se ha de haber quedado pensando, no, el ser humano nace por naturaleza bueno, más es la sociedad lo que lo corrompe. Exacto. Que también, si vemos hoy en día la sociedad, vamos a ser sinceros, a veces la sociedad te empuja a quitarte sus principios. ¿Por qué? Porque volvemos a la selección natural, ¿no? La supervivencia del más apto, y hasta se me hace feo decirlo, pero hasta por ser bondadoso o tratar de hacer lo bueno, te tiran de tonto. Te va mal. Te va mal. Entonces, a veces la gente se pone a pensar y dice, si me va a ir mal siendo bueno, pues mejor también lo hago mal. ¿Y qué influyó? La sociedad. Entonces aquí creo que fue donde Rousseau se dio cuenta de eso y dijo, le voy a llevar la contraria. Yo digo que no es cierto, así. Yo digo que no es cierto. Acá también lo interesante de este filósofo es que empieza a hablar de que efectivamente el hombre es bondadoso por naturaleza, pero luego menciona algo que es la propiedad. Así que en el momento en el que aparece la propiedad, o lo que hoy conoceríamos como la propiedad privada, es cuando
la sociedad se corrompe y por lo tanto el ser humano va perdiendo esa bondad con la que nace, la sociedad se la va quitando. Entonces, que los problemas empezaron cuando alguien dijo así como, esto es mío, no es de todos, esto es nada más para mí, y ahí fue donde se ocasionaron los problemas. Bueno, entonces, retomando esto que comentábamos sobre Rousseau, que empezó a cuestionarse mucho, pues esto que había mencionado, tanto Hobbes, un poco Maquiavelo, porque pues ya no fue contemporáneo de Hobbes, ya Rousseau pues ya llegó tiempo después, y sí empezó a cuestionar, bueno, pues cómo realmente el hombre es malo por naturaleza. Entonces empezó con esta idea que mencionaba Marisú, es que el hombre nace bueno, nace bondadoso, pero son los mismos hombres, la misma sociedad, la que lo va corrompiendo poco a poco. Y nos ponía el ejemplo de, por ejemplo, los niños. Dice, los niños son el más claro ejemplo de cómo al principio ellos actúan con naturalidad, ¿no? Y nada más conforme ellos van creciendo, se van dando cuenta de las cosas, de cómo pues los van instruyendo y la misma sociedad los va corrompiendo. El ejemplo de los niños es el más claro, bueno, uno de los más claros que él mencionaba. O ponía de ejemplo a ciertas civilizaciones que, por ejemplo, de tribus indígenas. Bueno, ahí también podemos ver cómo el hombre al principio pues es bueno. ¿Por qué? Porque entre todos están ayudando, hay más solidaridad, no se están peleando tanto por las cuestiones pues, no sé, de propiedad, que en muchas etnias indígenas pues no existían. Entonces ya viene, ahora sí que estas ideas de la propiedad, que alguien llegó y a partir de qué momento llegó y dijo esto es mío, ahí empiezan los problemas, porque empiezan a formularse contratos, a formularse leyes y tratados y demás para proteger los bienes, para proteger las cosas. Entonces para Rousseau esto era algo horripilante, o sea, no le gustaba la idea de que los que poseían las cosas empezaban a formular contratos, teorías contra los que no tenían, simple y sencillamente para defender sus propiedades, y que ahora sí que evitar este tipo de problemáticas, pero pues más que evitarlas, pues tuvo otras consecuencias, ¿no? Entonces sí, Rousseau se enfoca mucho en esa cuestión de que, bueno, pues yo sí tengo la certeza, yo tengo la idea de que el hombre pues es bueno por naturaleza, es la misma sociedad la que lo va corrompiendo. Incluso también menciona mucho de lo que decía Locke sobre estas cuestiones materiales, que fue también donde empezó el ser humano ahora sí que pues a proteger lo que él argumentaba que era suyo por la violencia y demás. Dice, ¿cómo es que nosotros le damos ese sentido, ese valor a las cosas materiales? Y ponía el ejemplo de un diamante, o sea, ¿qué es lo que hace valioso a un diamante como tal? Bueno, si lo ponemos a reflexionar, tiene que ser primero pues el minero que lo sacó, después el que le dio la figura, lo pulió y demás, y luego se lo pasó a un comerciante para que lo pudiera vender, y el comerciante pues fue al final que le consiguió cliente. Entonces de ahí radica el valor que le da a las cosas. Pero si realmente el diamante nunca se hubiera desenterrado, perdón, no hubiera habido este problema como tal. Entonces, a raíz de que nos enfocamos en estas cosas materiales es como surgió también esta cuestión de que pues el hombre se empezó a hacer malo, ¿no? Pero pues por causa de la misma sociedad, citando un poquito de lo que decía Locke, ¿sí? Entonces, bueno, pues de lo que mencionaba un poco ahí Rousseau al respecto, que a veces, como dijo Jared, no nos identificamos tanto con él, nos ponemos a reflexionar, pero bueno, es otra perspectiva, ¿no? Que también pues es digna ahí de tomarse en cuenta. Yo creo que vamos como tratando de cerrar el tema, porque aquí nos podríamos todavía ir un buen rato. Hay otros filósofos que no son los que estuvimos hablando, pero por ejemplo Erich Fromm también menciona sobre la naturaleza del ser humano, y aquí nos dice pues es que realmente no existe una condición humana natural. No podemos decir, o él planteaba que no podríamos decir que el hombre es bueno o malo por naturaleza, sino que existe un conflicto existencial dentro del ser humano. Por un lado dice, bueno, somos como animales con instintos, aunque a diferencia de los animales que con sus propios instintos pueden sobrevivir, nosotros tenemos la capacidad de organizarnos, pero sobre todo la capacidad de hacer uso de nuestra parte racional.
Entonces hay muchos, a lo largo de la historia va a haber muchísimos filósofos que tratan de como poner sobre la mesa la respuesta a esta pregunta de si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Seguimos en el debate, como con otros temas lo hemos mencionado. Así que como ven, sí, vamos tratando como de cerrar. De ir cerrando. De hecho, voy a mencionar algo para, ya que vayamos, como dices, concluyendo. Yo tengo una tercera teoría sobre la naturaleza del hombre, que no es tanto si es bueno o si es malo, sino que el ser humano tiene la naturaleza de errar. Sí. Lo platicábamos en algún momento, ya tiene tiempo de esa plática, que el ser humano nace con una naturaleza de estar errando a través de la vida. ¿Por qué? Yo lo saco en este contexto. Hablábamos de ética y moral. Al día de hoy seguimos debatiendo el fundamento de definir qué es bueno y por consiguiente qué es malo. Entonces, parece que seguimos errando en el asunto, o no parece, digo que seguimos errando en el asunto, y pues vamos, vuelvo al mismo punto, año 2024, y seguimos trayendo los temas a la mesa de somos buenos por naturaleza, somos malos, volvemos a tratar de definir. Yo de esto saco 1000 preguntas. Primero, ¿qué es natural? Segundo, ¿qué es ser humano? Tercero, ¿qué es maldad? Y por consiguiente, ¿qué es bueno? ¿Qué es la bondad? Entonces, mientras no sepamos definir esto, ya estoy concluyendo, creo que vamos a seguir trayendo el tema a la mesa. Pues sí. Pero definitivamente. Mi tercera postura, muy aparte de estos filósofos, es de que el ser humano tiene esa naturaleza de estar constantemente errando por la vida. Yo tengo un cierre bastante similar. Hice como mi conclusión. Entonces, tengo algo que es bastante parecido. Pues en realidad, como seres humanos, no somos buenos o malos, sino somos seres que hacemos cosas buenas y que hacemos cosas malas dentro de ciertos estándares que nos han dicho de lo que está bien y de lo que está mal. Por lo tanto, pues no vamos a hacer más que un conjunto o una suma de nuestras decisiones. Yo pues también, para cerrar, retomo un poco de estos dos autores, específicamente Hobbes y Rousseau. No me voy así con la idea de darle la razón a uno exactamente. Concuerdo en algunas cosas con ellos, en otras pues sí también se puede rebatir todavía más, porque como mencionan, primero tenemos que definir bien qué es eso, ¿no? Entonces, yo considero que el hombre, el ser humano, pues, como tal, depende mucho de las circunstancias que le tocó vivir, el espacio, el tiempo, la educación que recibió, cómo le inculcaron, pues, no sé, los conocimientos o ahora sí que su vida cotidiana como tal. Yo digo que influye mucho en ese sentido, pero también concuerdo con Hobbes en que somos capaces, somos racionales para estar en armonía, para ponernos de acuerdo para muchas cosas, pero también como que nos necesitamos contener, porque hay algo en nosotros que nos hace, no sé, o sea, como que sacar otro lado de nosotros mismos, y a lo mejor lo hemos puesto a prueba en algunas circunstancias, ¿no? Pongámonos a pensar cómo hemos actuado nosotros en ciertas circunstancias, no sé, a presión o algo que nos haga enojar o algo por el estilo, cómo reaccionamos, ¿no? Entonces, siento que ahí como que los dos tienen algo que aportar, pero no me voy con uno definitivo. Yo sé que no es una conclusión así muy satisfactoria, pero pues es que falta mucho de qué hablar. Oye, una tontería, pero lo pensé así como juarense y norteña. Si se trata de organizar la carne asada, rapidísimo nos organizamos y nos ponemos de acuerdo. Pero que no se nos venga otra pandemia porque nos andamos arrebatando el papel de baño. Entonces, es a lo que me refiero. Ahí sí nadie se puso de acuerdo. Yo no supe lo que fue eso, pero bueno. Te perdiste la pelea por el papel de baño. Es que donde vivía, sí, nunca se agotó. No, aquí tampoco, pero... En sus reservas. Conclusión final.
Esa fue, sí, esa fue mi conclusión. Somos un conjunto de nuestras decisiones. ¿Qué es un conjunto y qué son decisiones? No me estés sacando más preguntas. Sí, somos resultado pues de lo que nosotros vivimos y de lo que nos tocó vivir y en dónde nos tocó vivir. Considero. ¿Qué es vivir? Bien. Así soy yo. Sacamos más preguntas. No, bueno, hay que seguir leyendo, hay que seguir viendo y sobre todo creo que lo que sí nos podemos llevar es tratar de sacar esa parte bondadosa. Ese sería mi consejo. Sacar esa parte bondadosa porque allá afuera maldad pues hay mucha. Entonces, después definimos qué es maldad. Antes de que me tiren preguntas. Pero bueno, damos por concluido este episodio número 6 con la naturaleza del hombre, entre risas, seriedad, y bueno, si todo lo permite, pues nos vemos en el siguiente episodio. Los invitamos a que cada quien analice, ponga su postura y nos lo deje en los comentarios de nuestras redes sociales. Así es, pueden dejar el comentario tanto en YouTube, pueden dejar el comentario en Spotify. Igual seguirnos en las plataformas de Instagram, de Facebook y TikTok. Así que dejen ahí sus comentarios, sus likes y suscríbanse. Así que, pues bueno, nos vemos a la próxima.